Hola, bienvenidos a Electroquímica. En este video se va a explicar cómo balancear ecuaciones redox o de óxido-reducción en medio ácido. Pero antes vamos a recordar qué son las reacciones de óxido-reducción. En una reacción de oxidación hay un incremento del número de oxidación y corresponde a la pérdida de electrones. Vamos a identificar que una determinada especie, un elemento, va a cambiar su estado de oxidación, en los reactivos va a tener un estado de oxidación y en los productos vamos a identificar que tiene otro, pero que ese estado de oxidación es mayor, hay un incremento. Y vamos a poder detectar que los electrones en la ecuación química se van a representar del lado de los productos. En una reacción de reducción, lo que se va a observar es que una de las especies va a tener una disminución en su estado de oxidación. Y se va a observar que los electrones se encuentran del lado de los reactivos en la ecuación química que representa la reacción de reducción. Para poder balancear una ecuación de óxido-reducción tenemos que tener dos consideraciones. Que debemos realizar el balance en masa, esto quiere decir que debemos tener la misma cantidad de átomos de cada uno de los átomos del lado de los reactivos y del lado de los productos. Y además debemos respetar el balance en carga. La suma de las cargas del lado izquierdo debe ser igual a la suma de las cargas del lado derecho de la ecuación química. Nosotros vamos a realizar el balance de esta ecuación y entonces lo primero que debemos identificar es los estados de oxidación de las especies de cada uno de los elementos que forman parte de esta ecuación química. Nosotros vamos a mirar siempre, en este caso, del lado de los reactivos y luego al lado de los productos, por ejemplo, para el caso del manganeso, para el caso del hierro. Y cuando uno ve el del manganeso, también determina, por ejemplo, el estado de oxidación del oxígeno. Cuando veamos el del hierro, vamos a ver el del azufre y el del oxígeno también. En este compuesto, el dióxido de manganeso, podemos ver que el manganeso tiene presente estado de oxidación más 4 y el oxígeno presente estado de oxidación menos 2. Del lado de los productos, el manganeso lo podemos encontrar en este compuesto. Vamos a ver, en este caso podemos determinar que el manganeso tiene estado de oxidación más 2, que el azufre tiene estado de oxidación más 6 y el oxígeno estado de oxidación menos 2. Entonces aquí podemos observar que el manganeso presenta un cambio en su estado de oxidación de más 4 a más 2. Como recién dijimos, podemos observar que hay una disminución en el estado de oxidación. Podemos decir que en este caso hay una reducción. Para el caso del hierro, en este compuesto, el sulfato ferroso, vemos que el hierro presenta estado de oxidación más 2, el azufre más 6 y el oxígeno menos 2. Y que del lado de los reactivos, en el sulfato férrico, el hierro presenta estado de oxidación más 3, el azufre más 6 y el oxígeno menos 2. Como hemos podido observar también aquí, el azufre, por ejemplo, no ha sufrido cambios en su estado de oxidación, sigue siendo estado de oxidación más 6, y el oxígeno estado de oxidación menos 2. Entonces podemos ver que el azufre o el oxígeno no cambia su estado de oxidación. En cambio sí, podemos ver que el hierro cambia su estado de oxidación de más 2 a más 3. Podemos decir que hay un cambio y que la reacción es de oxidación, entonces se está oxidando. Para completar, nosotros podemos ver que el hidrógeno aquí tiene estado de oxidación más 1 y en el agua el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1. Por lo que tampoco cambia su estado de oxidación. Entonces comprobamos que las únicas especies que cambian su estado de oxidación son el manganeso de más 4 a más 2 y el hierro de más 2 a más 3. Para poder balancear las ecuaciones en medio ácido debemos recordar que en solución ácida solo vamos a agregar protones o hidrógenos. Por cada oxígeno que se necesita vamos a agregar una molécula de agua y para balancear los hidrógenos por cada hidrógeno que se necesite vamos a agregar un protón. Entonces por cada hidrógeno un protón. Recordemos que no nos debemos olvidar las cargas que son fundamentales porque después nos van a poder ayudar a determinar el balance en carga. Entonces en esta ecuación teníamos el dióxido de manganeso, el manganeso en el dióxido de manganeso se va a reducir a manganeso más 2, de más 4 a más 2.
Esta representa la semirreacción de reducción. Luego, el hierro más 2 a hierro más 3. En este caso, recordemos que formaban parte de una sal. Por eso es que la sal se puede escribir, recuerden, como vimos en equilibrio, ionizada, el anión y el catión. En este caso aquí tenemos el catión de hierro más 2 a hierro más 3, que representa nuestra semirreacción de oxidación. Siempre debemos escribir las dos hemirreacciones o semirreacciones, la de reducción y la de oxidación. Como dijimos, lo primero que debemos realizar es el balance en masa. Entonces, tenemos 1 de manganeso, 1 de manganeso. Luego contamos los oxígenos, 2 de oxígenos, y de este lado no tenemos oxígenos. Como el medio es ácido, decía que por cada oxígeno que faltaba, debíamos agregar la misma cantidad de agua. Entonces, en este caso, como faltan 2 oxígenos, debemos agregar del lado de los productos, que es donde faltan, 2 moléculas de agua. Al agregar las moléculas de agua, podemos observar que agregamos hidrógenos. 2 por 2, 4. Tenemos 4. Del lado de los reactivos no tenemos hidrógenos. Entonces, decía la regla que por cada hidrógeno que nos faltaba, debíamos agregarlo como protón. En este caso faltan 4, por eso es que agregamos 4 protones. Ahora, como vemos, el balance de masa está 1 de manganeso, 1 de manganeso, 4 de hidrógenos, 4 de hidrógenos, 2 de oxígenos, 2 de oxígenos. Balance en masa está. Ahora debemos realizar el balance en carga. Del lado de los reactivos podemos ver que esto no tiene carga, sería 0, pero acá tenemos 4 cargas positivas. Del lado de los productos tenemos 2 cargas positivas. Esta es una semirreacción de reducción, entonces los electrones debemos colocarlos del lado de los reactivos, y en este caso vemos que debemos agregar 2 electrones que tienen carga negativa. Entonces tenemos 2 electrones, 2 cargas negativas, más 4 cargas positivas, son 2 cargas positivas. Del lado de los productos tenemos 2 cargas positivas, decimos que esta ecuación cumple con el balance en masa y cumple con el balance en carga. Entonces la semirreacción de reducción ya estaría balanceada. Una vez que la tenemos balanceadas, escribimos la semirreacción de oxidación. Nuevamente, balance en masa, un hierro, y ahora el balance en carga, 2 positivos, 3 positivos. Entonces no están balanceadas. Entonces vamos a agregar un electrón del lado de los productos. Como dijimos, hay un incremento en el estado de oxidación y hay una pérdida de electrones que se representa en la ecuación química del lado de los productos. Entonces, si hacemos, tenemos 2 cargas positivas y aquí tenemos 3 positivas más una negativa, 2 positivas. La semirreacción de oxidación ya está balanceada en masa y en carga. Lo que debemos recordar es que en las reacciones de oxidación y reducción suceden de manera simultánea, entonces la cantidad de electrones perdidos tiene que ser idéntica a la cantidad de electrones que se ganan. En este caso podemos ver que acá interviene un electrón y en la de reducción intervienen 2 electrones. Entonces lo que se realiza en esta situación es a esta reacción, por ejemplo, multiplicarla por 2 para que esté balanceada en relación a la transferencia de electrones. Y una vez que los electrones no pueden quedar libres, sino que se ganan y se pierden en la misma cantidad. Por eso es que a esto lo multiplicamos por 2. El 2 afecta toda la reacción. Entonces tendríamos 2 de hierro del ferroso, que obtenemos 2 del ion férrico y 2 electrones. Una vez que tenemos esto, procedemos a sumar. Aquí, como verán, simplificamos los electrones y vamos a tener 4 protones más el dióxido de manganeso, más 2 del ion ferroso, el ion manganoso, 2 de agua y 2 del ion férrico. Aquí tendríamos tenemos en realidad la ecuación iónica balanceada. ¿Qué sucede? A nosotros el ejercicio no nos da la ecuación iónica, nos da una ecuación molecular. Entonces, ¿cómo trasladamos esos números o esta ecuación, o los números, los coeficientes estequiométricos que aparecen en la ecuación iónica a la ecuación molecular? Tenemos que estar muy atentos y analizar. Por eso vamos a ir punto por punto. Primero, podemos observar que el manganeso está balanceado. Tenemos 1, 1. En el caso del hierro podemos ver que aquí aparece un 2.
Entonces en este caso tendría que aparecer un 2. Es por eso que escribimos aquí el 2. O sea, mantengo esta para que no perdamos de vista. Luego los protones. ¿Qué sucede? Acá tenemos en la ecuación, por eso le digo que tenemos que estar atentos, hay 2 ya. Entonces no vamos a colocar 4 protones, sino que lo que en total tendría que haber 4. Para que haya 4 es por eso que aquí vamos a colocar un 2. Entonces de esta manera nosotros ya tenemos a los reactivos balanceados. O sea, hemos colocado los coeficientes estequiométricos que nos aparecen y haber balanceado la ecuación de la iónica a la molecular, considerando cómo están las especies. Ahora nosotros vemos que de manganeso tenemos 1 y aquí tenemos 1, entonces no se coloca nada. Pero podemos ver que hay 2 de agua. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar un 2 de agua. Por eso aquí aparece el 2. Ahora nos queda el hierro. Podemos ver que acá hay 2 del ion férrico. Pero si miramos la ecuación y miramos la fórmula del sulfato férrico, podemos observar que aquí hay un 2. Entonces no se coloca este número 2 porque son 2 átomos del ion férrico. Por eso es que aquí no se colocan y están representados aquí. Una vez que identificamos todo esto, lo que nos queda hacer es, tenemos toda la ecuación, había el ion sulfato, que es un ion que está expectante, ver si tenemos la misma cantidad. Tenemos 2 y 2, 4 del ion sulfato, acá tenemos 3 y 1, 4. Los sulfatos estarían balanceados. Y el oxígeno, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2, podemos ver que todo está balanceado. O sea que la ecuación química ahora sí está balanceada de manera completa. Si no quieren por ion sulfato, pueden contar los azufres y los oxígenos y verificar que están balanceados. De esta manera es como se realiza el procedimiento para balancear el medio ácido. Espero que les haya sido útil y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.